Oramos. Querido Padre, te damos gracias por el don de la vida que nos has dado hoy. Muchísimas gracias por tus cuidados. Muchas gracias por los alimentos, por conservarnos en salud. Y en esta hora te pido tu bendición para esta reunión. Imparte el espíritu de sabiduría a los hermanos y que podamos comprender el tema por Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir la pantalla. Eso que ustedes ven, no le presten atención por ahora. El tema es vamos a hablar acerca de la deidad. Entonces, para tales efectos, quiero que tomen el siguiente texto. Se titularía Concepto de la divinidad. El concepto de la divinidad. Este es el tema que vamos a hablar. Concepto de la divinidad. Esta clase se mueve en el marco de la teología. Entendiendo la teología como el estudio de la autorrevelación que Dios ha hecho al ser humano. ¿Ok? Ese es el concepto de teología. Ok, entonces dentro de ese concepto vamos a estudiar en el día de hoy que a Dios, el concepto de Dios a nivel mundial, casi en todas las civilizaciones, se le puede estudiar. Pastor, Sí. apague los micrófonos de todas las personas porque se está oyendo muy mal el sonido. Bien, acabo de silenciar a todos. Entonces, hermanos, si me escuchan, no me activen el teléfono, sino, digo, hasta nueva orden para tener la forma de que la grabación quede bien para efectos de aquellos hermanos que quieran más adelante escuchar. Vale, entonces, les decía que a nivel mundial, en casi todas las civilizaciones, se ha intentado conocer a Dios de varias formas. Esta tarde vamos a ver a Dios de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 formas. En primer lugar, vamos a considerar a Dios como número. Como número. Cuando hablamos de número, no me quiero referir a un número, sino cuántos son. Existen básicamente 3 conceptos que explican el número de Dios. En el caso de nosotros somos monoteístas, porque están estos dos conceptos, el monoteísmo y está el politeísmo, y está también otro concepto que últimamente se ha abierto paso dentro de la iglesia cristiana e incluso dentro de la iglesia adventista. Hay algunos que ahora son binatarios. El binatariarismo, el binatarismo, que habla de 2 dioses no más, o sea, de 2 personas de la deidad. Cuando nosotros hablamos del concepto monoteísta, a nivel mundial existen 3 religiones que son monoteístas. Es el caso del cristianismo, pero dentro del cristianismo hay unas subdivisiones. Esas subdivisiones las vamos a ver más adelante, pero por lo pronto hablamos de el modalismo o unitarismo, hablamos del binatarismo, hablamos del arrianismo y hablamos de la Trinidad o de los trinitarios. Esos 4 conceptos los vamos a ver más adelante. La otra religión monoteísta después de la cristiana, por cierto, cuando hablamos de monoteísta queremos decir que pensamos en un solo Dios. Un solo Dios. La otra religión monoteísta es la judía.
y ellos tienen el concepto de Yahvé. Entonces, en cuanto a número, podríamos tener, en primer lugar, el cristianismo. El cristianismo dice que Dios es, el cristianismo es monoteísta, monoteísta. ¿Quién más es el judaísmo? Es el islamismo. Pero cuando llegamos al islamismo, debo explicarles que originalmente el islamismo no era monoteísta y hay que tener cuidado hoy de no decir que el concepto de Alá, el concepto que ellos tienen de Dios, no es exactamente el concepto que nosotros tenemos de nuestro Dios. Aunque la palabra Alá se traduzca como Dios, en el pensamiento de ellos ese Alá no es el mismo Dios de nosotros y se lo explico enseguida. De acuerdo a la historia de la religión del Islam, cuando Mahoma recibe en el monte Hira la revelación que le da el arcángel Gabriel, el arcángel le dice que lo comisiona para que él sea el emisario de Dios y aglutine a las dispersas tribus árabes que eran politeístas. Entonces el arcángel Gabriel le va a decir a Mahoma que él es el profeta que Dios va a utilizar para que esas tribus politeístas dejen de adorar tantas y tantos dioses y adoren a un solo Dios. Detrás de todo esto, dicen algunos historiadores, existe un esquema de dominio. A tales efectos, Mahoma comienza su campaña de evangelización, de conquista y de impartir y compartir el Islam. ¿Qué es lo que ocurría? Dentro de esos dioses que manejaban las tribus, o que adoraban las tribus árabes, que eran nómadas, habían diosas femeninas y dioses masculinos. Y una de esas diosas prioritarias era la luna, que tiene un nombre que no me acuerdo en el momento. Estaba dos dioses varones más, y uno de ellos era Alá. Mahoma no concibe que haya una diosa que esté por encima de un hombre, o sea, de un dios hombre. Por lo tanto, de los tres dioses que conformaban o sea, eran los máximos dioses que habían dentro de esa plétora de dioses, Alá era uno de ellos. Alá era uno de ellos, no era el único. Por lo tanto, cuando a él se le da la orden de impartir el monoteísmo, él se inclina por Alá porque era el Dios que lo favorecía más a él. Por lo tanto, queridos, cuando en alguna conversación que ustedes tengan, si quieren ser teológicamente correctos, no vayan a decir que Alá y Jehová es lo mismo, que el Dios o el concepto de Dios que existe en la teología musulmana es igual al concepto que nosotros tenemos del Dios de la Biblia. No es así. Y ya se van a dar cuenta por qué, no solamente desde el origen, porque Alá era uno de los tantos dioses que había y que finalmente termina reinando sobre los otros dos. En el caso nuestro, nuestro Dios no compite con ningún otro Dios similar a él. Compite con unos diosecillos, con Baal, con Astarte, con esa parranda de dioses falsos, pero no con otro que tenga igual naturaleza que él. Entonces, eso en cuanto al monoteísmo. Y vamos a encontrar la otra manifestación, que es el politeísmo. Este politeísmo nosotros lo vamos a encontrar en religiones tales como el hinduismo, en el budismo, en el shintoísmo zen,
Y estas derivaciones, cada una de estas, el hinduismo, el budismo, el shintoísmo zen, son endémicos de las naciones, de tres naciones muy concurridas. El caso de la India, de China y de Japón. Este politeísmo en el hinduismo va a presentar más adelante que veamos estamos analizando el concepto de la divinidad a partir del número. Entonces, ya hemos hablado del monoteísmo, dentro de los cuales nos encontramos nosotros. Ya hemos hablado del politeísmo, que ya hemos dicho que estos son politeístas, y hemos dado unas explicaciones del por qué nosotros no podemos comparar a Alá con el mismo Dios de la Biblia. No se asimila. Una cosa es que la traducción sea la misma, Dios, y otra cosa es que el concepto con el que se originó ese concepto de Dios sea el mismo. Son muy diferentes. Vale. Vamos entonces a analizar ahora a la divinidad por género. ¿Vale? Por género. En el politeísmo, las deidades o el concepto de Dios es multigénero. Significa que hay tanto diosas como dioses. Ya vimos que en la antigua religiosidad árabe, previo a Mahoma, había un politeísmo donde había diosas y dioses. Este politeísmo lo presenta también la Biblia en el multigénero. Ustedes recuerdan que Baal, pues es un varón, es un dios varón, mientras que su esposa, que es Astarot o Astarte, es una mujer. Los hijos, cómo se puebla la tierra, llega como consecuencia de la unión entre el dios y la diosa. Y en el caso de la mitología griega, ustedes recordarán que hay una pléyade de diosas y de dioses, siendo Zeus el principal, y Zeus tiene por allí la primera esposa, la única esposa, y la esposa, según ella, que se llamaba Juno. Pero Zeus era medio bandido. Y entonces, ese Zeus, como fue hechura humana, por eso la Biblia dice que los que adoran a sus dioses, los que hacen dioses, los hacen a su semejanza. Entonces los griegos eran bastante libertinos. Y claro, al crear ellos a sus dioses, van a impartirle a la personalidad de ese dios su propia naturaleza. Entonces el hermano Zeus, el dios padre, era libertino, sinvergüenza, mujeriego, bandido, etc. Y por eso tenía un montón de hijos por aquí y por allá, de entre los cuales se destaca Hércules y otros más. Eso en cuanto al politeísmo multigénero. Cuando nosotros vamos a Mesopotamia, que es la cuna de nuestro padre Abraham, allá vamos a encontrar a la diosa Inanni. La diosa Inanni es la diosa luna. Y no es exactamente igual el concepto de Inanni o Inanna o Nana al concepto de Ishtar o de Astarte. Son distintas. Pero hay más o menos una equivalencia en género. Habían otras diosas. Por ejemplo, en la mitología sumeria, también aparece un dios llamado Tiamat, un monstruo llamado Tiamat, otro monstruo llamado Marduk, pero hay otro que se llama Enlil, que viene a ser la representación femenina. Ok, entonces en el hinduismo vamos a encontrar a la diosa a Shiva, vamos a encontrar a Kali, la diosa Kali, ¿vale? Entonces, en cuanto a género, el politeísmo presenta a un dios multigénero. Estoy acá escuchando, ya lo tenía. En cuanto a género, el politeísmo es multigénero. Pero en el caso del monoteísmo, no existe género de ninguna clase. Porque en la Biblia a Jehová se lo identifica
como un Dios que no es femenino y no es masculino como tal, pero la concepción que se tiene de Jehová en el, en el texto bíblico es de un padre, de un ser protector. Más adelante vamos a ver eso. Pero entonces, espero que quede claro que en el politeísmo hay multigénero. Hay diosas y hay dioses. Pero que en la Biblia Jehová no necesita de una diosa para traer a la existencia a sus hijos, sino que él crea por el poder de su boca, cosa que no ocurre con otros dioses en el politeísmo, porque necesitan el concurso de una diosa para que haya efecto de fecundación y toda esa cantidad de cosas. Nos vamos ahora a ver el concepto de la divinidad en cuanto a rol, en cuanto al rol. En el politeísmo, Dios es indolente. El concepto politeísta, el Dios es indolente. Le da lo mismo si sus hijos sufren o no sufren, porque como él puede volver a fecundar, si hay que destruirlos, pues punto, los destruye y ya. Una de las antiguas epopeyas, conocida con el nombre de del Gilgamesh, ahí se presenta que esos dioses eran medio díscolos. Otra epopeya llamada la de la Trajasis, vamos a encontrar allí a dos dioses, dos grupos de dioses que están discutiendo, que son los Anunnaki y los cabezas negras. Espero acordarme más adelantito, porque me estoy acordando simple y llanamente en este momentito. Y esos dioses son los Igigi, ya me acordé. La confrontación es entre los Igigi, que son humanos, y los Anunnaki, que son celestiales o divinos. Y deciden destruir a los Igigi. Los Anunnaki deciden destruir a los Igigi porque hacen mucho ruido, no los dejan dormir. Los Igigi les dicen, como ustedes nos quieren destruir, les vamos a quitar la comida. Y entonces los dioses Anunnaki empiezan a sentir hambre y empiezan a negociar, hombre, denos comida. Y así, más o menos eso. Aunque fíjense que estos conceptitos a veces permean algunas de nuestras formas de ver a Dios. Y saben que hemos entendido que a Dios a veces se lo soborna. A veces a Dios como que lo logramos sobornar con un buen ayuno. Ojo que yo no estoy hablando en contra del ayuno. Estoy hablando de la concepción que algunos de nosotros podemos tener del ayuno. Entonces queremos mostrarle a Dios, Señor, estoy pasando hambre. Hagamos una especie de trueque. Yo dejo de comer, pero tú me bendices. O yo dejo de comer y tú me haces este milagrito. ¿Viste? Entonces, ese concepto del ayuno no nos viene a nosotros directamente por revelación, sino que nos viene por la enseñanza católica del ayuno, en fin. En cuanto al rol, el politeísmo es indolente. En cuanto al monoteísmo, en el monoteísmo vamos a encontrar las tres religiones que son la cristiana. En el cristianismo, Dios es protector. En el judaísmo, idem. Mientras que en el islamismo, él es castigador. En el islamismo Dios es castigador. En el islamismo no hay misericordia. O eres o no eres. Por eso en el monoteísmo existe la enseñanza del amor. Porque nosotros concebimos a Dios como un Dios protector. Voy a avanzar rápido porque de pronto me van a quitar aquí los 40 minutos gratis que me dan. Bien, vamos ahora a ver el concepto de la temporalidad. Este es un punto que vale la pena que le presten atención. Si yo les formulase la pregunta a ustedes, ¿Dios es temporal o atemporal? Algunos dirían que Dios es atemporal, porque no está en el tiempo. Pero para no entrar en más discusiones y darles enseguida una respuesta que ustedes puedan analizar después, Dios es temporal. Dios es temporal. ¿Por qué decimos que Dios es temporal? Porque Él tiene su tiempo. Él tiene su existencia. Si nosotros decimos que Dios es
atemporal, si nosotros decimos que Dios es atemporal, estamos diciendo que Dios prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque no está en el tiempo. Todo lo que tiene tiempo existe. Y todo lo que pueda ser computado, todo quien pueda computar su tiempo existe. Por eso nosotros andamos celebrando cumpleaños, que a veces ya no queremos cumplir. Pero ¿cómo se hace? En cambio, la persona que fallece, a él no se le computa la existencia, sino su inexistencia. Tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5, 20 años de fallecido. ¿Vale? ¿Quién lleva ese cómputo? ¿El muerto? No, lo llevamos nosotros. Ok. Entonces, ¿Dios es temporal o es atemporal? La Biblia dice que Dios es temporal. Dios tiene su tiempo. Dios existe. Es eterno. Por lo tanto, si es eterno, no hay forma de contabilizar su tiempo, pero Él sí lo puede contabilizar porque Él tiene conciencia. Para evitarnos este tipo de problemas, ¿qué nos hemos inventado? Hemos inventado una palabra que le puede servir a usted cuando tenga que responder. Es preferible hablar de la supratemporalidad de Dios. Es preferible hablar de la supratemporalidad. ¿Qué significa supra? Que está por encima del tiempo nuestro. Entonces, en cuanto a la temporalidad, en el monoteísmo, Dios es eterno. En el islamismo, Dios no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque tuvo un comienzo con Mahoma. Y Mahoma, estamos hablando del año 622 aproximadamente de nuestra era. Y antes de eso, ¿qué pasaba con ese Alá? En el caso de nosotros, en la Biblia, aunque la Biblia tiene un origen también, es muchísimo más antiguo, por supuesto, que el Corán, pero ya deja entrever que Dios es eterno y vive en sí mismo. Ese concepto lo va a tomar prestado el islamismo y entonces ahora va a presentar a Mahoma como el eterno, pero a partir del Dios de la Biblia. Espero que eso quede claro. En cuanto a temporalidad, Dios existe, por lo tanto es temporal. Pero nosotros no podemos entrar en el tiempo de Dios, pero Dios sí puede entrar en el tiempo de nosotros. Entra en el tiempo y sale de su tiempo. Vamos a la siguiente, en cuanto a la relación. ¿Cómo es el concepto de la divinidad en cuanto a la relación? Aquí, importante también, prestemos atención. En el politeísmo, Dios, el concepto de Dios es absolutamente trascendental. Dios es absolutamente trascendental. La palabra trascendental significa lejano, distante. Dios es absolutamente trascendental, alguien lejano, alguien distante. Eso es el concepto original del politeísmo. Dios es Él está allá. Sin embargo, el diablo leyó ese concepto y dijo, no, hay que cambiar este concepto y vamos a mezclarlo. Entonces surge la nueva era. La nueva era presenta que Dios es un Dios interior. Dios está dentro de ti. Aunque hay muchos dioses, tú vas a encontrar a dioses dentro de ti. No importa qué Dios tú quieras, pero Dios está dentro de ti. Ese es el pensamiento que aglutinó la nueva era, que es un movimiento sincrético de religiones orientales. Ok, eso en cuanto al politeísmo. En cuanto al monoteísmo, si voy con el judaísmo, que es mucho más antiguo que nosotros, que el cristianismo, si vamos al judaísmo, el judaísmo presenta un Dios trascendental, paternal. Es distante, pero paterno. En cuanto al cristianismo, Dios es trascendente, inmanente. Inmanente. Aquí se me fue una N. Inmanente. ¿Qué significa inmanente? Cercano. Eso significa para el cristianismo. Sin embargo, dentro del cristianismo también hay subgéneros, que vamos a ver ahorita. Voy a avanzar.
Menos mal que esto está quedando grabado para que aquellos que están tomando nota y no alcanzaron a tomarla, pues sepan que la pueden ver. Vamos ahora con la personalidad. Ah, pero se me olvidaba algo.